el gobierno de Gustavo Petro empieza a tomar acciones contundentes contra el narcotráfico y con los grupos guerrilleros en Colombia tras una reunión que sostuvo el pasado martes con el presidente estadounidense Donald Trump. Tras este encuentro, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de 5.000 millones de pesos. Esto es cerca de $1.400.000 por información que conduzca a la captura de varios narcoterroristas. Los nombres incluidos son los siguientes y los tienen ustedes en sus pantallas. Giovanni de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo. Él es el líder del Clan del Golfo. Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablito, miembro del Comando Central de la Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe de Estado Mayor de la principal disidencia de las FARC. Estos tres grupos, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, todos son narcoterroristas. Justamente el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dijo en la reunión de ayer que los dos gobiernos asumieron compromisos conjuntos para actuar contra objetivos de alto valor del narcotráfico y grupos armados ilegales. Veamos. Hace parte de un plan que tenemos contra todos los objetivos de alto valor, que son los capos armados. Es alias Pablito, un criminal del cartel del ELN que delinque en la frontera colombo-venezolana. El criminal del cartel del narcotráfico de las disidencias, alias Mordisco, que delinque principalmente en el sur del país. Y alias Chiquito Malo, del cartel del Clan del Golfo. Sin embargo, respecto a este último, aunque tenga la orden de captura aún vigente, hay un aspecto importante a resaltar que es que se suspende en el momento que inicien tránsito los integrantes de este grupo criminal a las zonas de ubicación temporal. Pero en cualquiera de los casos, si alguien llegase a tener la orden de captura suspendida, si está delinquiendo, se captura y se procede en flagrancia. Otro de los hechos que sorprendió tras la reunión entre Petro y Trump fue la reanudación de los bombardeos contra el ELN. En la medianoche del 4 de febrero, en el Catatumbo, en la zona fronteriza del departamento norte de Santander con Venezuela, volvió a ser escenario de una operación aérea contra esa guerrilla, la primera de este tipo durante el actual gobierno, luego de más de 5 años sin ataques aéreos similares. En la madrugada de hoy, hacia las 00:10 horas, se hizo un ataque de precisión, un bombardeo contra integrantes del cartel del ELN que delinquen en el área del Catatumbo. El ataque se desarrolló en zona rural del municipio de Tibú. Hasta el momento la información preliminar que tenemos es que hay 7 muertos en desarrollo de la operación militar, un capturado. También tenemos información de importante material incautado, inclusive algunos drones que estaban utilizando estos criminales. Vamos de inmediato a analizar con Carol Galindo y con John Pose esto que está sucediendo en Colombia después del encuentro entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Una primera mirada, Carol y John. ¿Ustedes creen que los compromisos que no sé si en cierta manera hayan sido exigencias, digo compromisos a los que de pronto Petro se ofreció a hacer y a tratar de tener resultados pronto en materia de orden público, o son exigencias de Trump? Yo no sé ustedes cómo lo ven, no sé si me hago entender. ¿Trump le exigió a Petro o Petro le ofreció esto que estamos viendo? Reanudar bombardeos, ofrecer recompensas por los cabecillas, tal vez cambiar eso que en Estados Unidos veían, como muchos lo ven en Colombia, el fracaso de la paz total. Carol. Jesús, yo creo que fue un poco de ambas, porque tampoco considero que haya sido coincidencia que justo el día que el presidente Gustavo Petro se reúne con su homólogo Donald Trump, pues se da la extradición de alias Pipe Tuluá, también, ¿no? Que es justo un líder aquí que narcotraficante, también asesino. Entonces pues yo creo que no es coincidencia y hubo voluntad, creo que de ambas partes, tanto de Estados Unidos, yo creo que exigiendo acciones para que a la final se llegara a concretar este encuentro, y pues que la bandera de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico es una de las del presidente estadounidense, y al mismo tiempo pues el presidente Gustavo Petro tenía que ir con algo para mostrar que se evidenciara el compromiso que adquiere Colombia a la final de luchar contra el crimen, contra el narcotráfico, y pues justamente una de sus banderas más cuestionadas, que es la política de paz total, que a la final no ha dado resultados. Entonces creo que hubo de ambas partes, y el hecho de la extradición de alias Pipe Tuluá creo que fue una de la voluntad del gobierno de demostrar como, mire,
Exactamente. John, ¿qué Sí, piensa? yo creo que no podemos ser ingenuos, Jesús. El cambio en la política pública de seguridad de Gustavo Petro ha sido evidente. No podemos decir que es inmediato. Después de la reunión, unos mesecitos antes ya veíamos un viraje un poco de esa política de lucha contra el narcotráfico, pero el cambio de Gustavo Petro de los primeros años de gobierno es evidente al día ahora. Y claro que hay unas exigencias por parte de Estados Unidos. Que le caiga también el presidente Gustavo Petro a Donald Trump no es casualidad. Allí hubo unas exigencias y unas concesiones también que se pusieron sobre la mesa. La reunión fue privada, no conocemos los detalles, pero lo cierto es que ya se están empezando a ver las consecuencias. Estos bombardeos, si bien no son nuevos, se intensificaron y hay una cooperación importante. Y el tema de las recompensas, Jesús, hace parte también de la estrategia para dar con esos cabecillas de altos mandos de grupos criminales. Así que ya empezamos a ver resultados de esa reunión. Hay resultados en otras áreas, pero en este tema de seguridad, ahí ya empieza a verse concretamente lo que pasó. A mí me llama la atención dos cosas, Carol. Uno, bombardear al ELN, no lo había hecho Petro. Ajá. En lo que lleva de gobierno, que ya le quedan 4 o 5 meses, no había bombardeado al ELN, lo bombardeó, ¿sí? Y dos, el tema de Chiquito Malo, la recompensa como cabecilla del Clan del Golfo, cuando se está negociando, porque esto es bueno que los televidentes fuera de Colombia lo tengan claro, y es que se está negociando, hay una mesa de negociación con el Clan del Golfo. No sé ustedes cómo lo ven esos dos elementos, Carlos. Justamente quería acotar en eso que dice John. Yo creo que tampoco es casualidad que este bombardeo haya sido contra el ELN, porque recordemos que este es un grupo armado que ha sido bandera en el tema de la política de paz total, que el presidente, el comisionado de paz, Oti Patiño, han insistido en negociar con este grupo, pese a que ese grupo no tiene voluntad de paz, porque mientras negocian, mientras mantienen conversaciones con el gobierno, pues siguen bombardeando, siguen atacando los territorios, siguen fortaleciendo sus rutas del narcotráfico. Entonces, no es casualidad tampoco que el gobierno ataque directamente al ELN. Sí, son fichas de interés, sin duda, y si uno lee con detenimiento esa estrategia de seguridad y publicada en noviembre del año pasado de Estados Unidos, y esa estrategia de defensa que publicaron en enero, también la estrategia de defensa de Estados Unidos, está clarito la intención de Estados Unidos en frente de estas acciones. No menciona directamente a estos personajes, pero es clara la intención de Estados Unidos. Es directo, Jesús. Aquí hay unas instrucciones dadas por Estados Unidos que terminan beneficiando a Colombia también, pero que hay que decirlo, hablando en plata blanca, van en contravía de esa primera política y los primeros argumentos de Gustavo Petro en los primeros años de gobierno. Aquí hay un viraje y esta relación de Estados Unidos con Colombia se mejora por este tipo de decisiones. Si quiere hablamos de esos hallazgos que hicieron en ese bombardeo, exacto, porque son tenaces también, ¿no? Allá hay un elemento también, sobre todo el tema de los drones, ¿no? Yo no sé si creo que John se refiere a eso. Sí. Hay un elemento que fue encontrado, lo explicaba el comandante general de las Fuerzas Militares en Colombia, y él explicaba el tipo de arma o de tipo de aparato, porque no sé si es un arma o un aparato que logra desviar los drones. Los inhibe. Los inhibe por completo. Es decir, en este momento los grupos armados ilegales en Colombia pueden tener mejor tecnología que hasta el mismo ejército. ¿Sabe cuánto vale un aparato de esos, Jesús? Más de 500 millones de pesos el aparatico que inhibe drones. Es decir, aquí estamos viendo que el ELN y otras bandas criminales están fortaleciéndose porque saben lo que viene, saben lo que les viene encima con esta cooperación entre Estados Unidos y Colombia, pero lo preocupante es que según fuentes que conocen exactamente lo que pasa allí en las fuerzas militares en Colombia no están suficientemente preparadas para ese andamiaje en el que sí se están montando las bandas criminales. Pues eso es lo que preocupa. Es tan evidente que las fuerzas militares nacionales no están tan preparadas para esto, que justamente el ministro de Defensa radicó un proyecto en el Congreso de la República que busca más que todo que las fuerzas militares adquieran capacidades para luchar con este tipo de tecnología, lo podemos llamar así, y eso no ha avanzado. Se hizo el acto protocolario, lo radicaron, pero pues a la final eso no ha avanzado. Nosotros como que las fuerzas militares continúan de manos atadas y pues el gobierno evidentemente no reacciona en tomar acciones en particular. En este tema del orden público y de las acciones relacionadas con fuerzas militares, con operaciones de las fuerzas militares, me parece que hay un hilo que vamos a analizarlo en la segunda parte del programa que tiene que ver con lo político, y es la gran pregunta que mucha gente se hace en ese tema de operaciones, de orden público, de fuerzas militares y en lo político, es ¿hasta cuándo va a durar? ¿Por qué digo yo hasta cuándo va a durar? Porque si bien empezó esta semana con los dientes bien filudos, haciendo un bombardeo, mostrando recompensas, yo no sé hasta dónde va a haber esa perdurabilidad en el tiempo de seguir atacando, o si simplemente esto fue un golpe de opinión
por el impacto y por la presión de la visita, porque en lo político también, si ustedes se dan cuenta, más adelante, insisto, vamos a analizar el discurso de Petro ayer. Ya a finalizar la visita, ya empezó a ser el Petro de antes. Entonces yo no sé, y Carol sabe a lo que me refiero, lo que dijo en la universidad ayer. Eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿creen que va a durar en el tiempo? Porque es que de los 4 años de gobierno llevamos 3 y medio, casi ya 3 años y 8 meses, 3 años y 7 meses. Los bombardeos no eran la constante, las recompensas no eran la constante, los ataques a los grupos armados ilegales no eran la constante, era todo lo contrario, la política de paz total que fue un fracaso. Entonces, insisto, ¿creen que va a durar? Yo creo que hay diferentes aristas porque pues uno podría decir, ya está finalizando este gobierno, el presidente va a continuar con sus temas bandera, que es justamente lo que nombraba Jesús, pero al mismo tiempo creo que está en juego el hecho de que en las siguientes elecciones presidenciales continúe la tendencia política del presidente, es decir, la representación de la izquierda, que diríamos que está representada en el precandidato presidencial Iván Cepeda, que es el del pacto histórico. Sí. Al mismo tiempo, pues recordemos que hay otra consulta de izquierda con otros candidatos. Yo creo que el presidente se va a jugar a mantener sus banderas. Yo creo que tal vez pueda haber un cambio de discurso porque él a la final en estos últimos 3 años, ya casi 4, ha sido así, pero creo que se va a contener por el hecho de ser época electoral y que a la final yo sí creo que Estados Unidos también está interesada en quién podría ser el próximo presidente de Colombia. John, Sí, ¿qué dice? Jesús, leer a Gustavo Petro es toda una odisea. Sí, Quien eso diga es un con enigma. certeza que Petro va a mantenerse en esta línea hasta el final de su gobierno está equivocado porque es un personaje impredecible. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, los discursos no son estructurados, organizados, es decir, no podemos decir con certeza que esto va a durar hasta el final de gobierno, este idilio con Estados Unidos y esta lucha frontal contra el narcotráfico. Pero yo le apuesto a que sí. ¿Por qué? Porque él tenía desde que entró al gobierno una política de paz total que duró más de 3 años. Sí, no. Que hoy Pues no todavía funcionó. lo tiene y no le ha funcionado. No funcionó. Incluso personas cercanas a la política de paz total y el mismo presidente Gustavo Petro ha dejado ver que esa política de paz total como tal no ha funcionado de la manera en la que él la planteó al inicio. Y estamos en un contexto electoral. Él no puede dar esa papaya de decir no me funcionó y los resultados son terribles, sino intensificar esto para que la seguridad y el orden público mejore y la gente sienta que Gustavo Petro no deterioró de una u otra forma el orden público como lo están pensando hasta ahora los colombianos. De acuerdo. Siento que es una apuesta electoral para decirle a la gente, es mentira que nosotros estamos dándole gabelas a los criminales. Y le quiero sumar un elemento, John y Carol, a lo que deja John sobre la mesa. Si ese es el elemento, ese es el discurso que tiene para su electorado, él tiene que también comportarse de otra manera, hablo de Gustavo Petro, él tiene que comportarse de otra manera hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él todavía sigue en la lista OFAC. No nos olvidemos de eso. Él está sin visa, está sancionado en la lista OFAC, la familia, la esposa, el hijo también, ¿cierto? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿hasta dónde esos compromisos que hizo con Trump los tiene que cumplir pensando en que se le va a acabar el gobierno 7 de agosto y él tiene que salir de esa lista OFAC? Yo creo que él lo tiene que tener, él sabe que una cosa es ser presidente sancionado o estando en la lista OFAC y otra cosa muy distinta es ser expresidente y seguir en esa lista OFAC. Digo yo, hasta el 7 de agosto tiene él para salir. ¿Y cómo podrá salir? Pues mostrando resultados. No sé qué piensa Carol y John. Totalmente, creo que coincido con Jesús y que a la final yo creo que el presidente piensa el peor escenario para él que podría ser que el país cambie de tendencia política, que ya pasemos de una izquierda a una derecha o de una izquierda a un centro o una centro derecha, que a la final pues el 8 de agosto el presidente se va a convertir en un ciudadano más como nosotros, va a tener su fuero de expresidente, pero pues a la final, y si cambiamos de tendencia, yo creo que habría más temor por el presidente, entonces es más probable que mantenga estos compromisos, aunque también estoy de acuerdo con John en que predecir al presidente Petro es muy complejo. No, de Sí, acuerdo. pero vuelvo a mi frase inicial, aquí no podemos ser ingenuos. Y esto, hablando en plata blanca, ese tema no se tocó en la reunión de manera No, directa. eso dijo él, ¿no? Eso dijo el presidente Petro, que lo único que hablaron fue que Trump le dijo, a mí no me gustan mucho las sanciones, y que Petro dijo, a mí tampoco. Pero o sea, por luego ahí... se desviaron hacia que hablaban de Venezuela. Exacto, hablaban de Venezuela No y hablaban demás. del caso concreto No de- hablaron nunca de la inclusión de la lista
en la lista OFAC por parte de Petro y de Pero yo sus sí creo que a él lo familiares. trasnocha. Es que yo sí creo Pero que él piensa ahí en voy, eso. exactamente, claramente de estos resultados que ofrezca Colombia contra la lucha contra el narcotráfico, contra los bandas criminales, depende esa salida de la lista OFAC de Petro. Entonces, no es un tema que se puso sobre la mesa de frente, pero por detrás sabemos que de eso depende. Así que sin duda también me sumo al tema electoral, pero también al tema de la lista OFAC. Y a cualquier presidente yo creo que lo debe trasnochar después de que Estados Unidos interviniera en Venezuela militarmente y capturaran al líder del régimen, Nicolás Maduro. Esa es la lista que yo creo que vamos a analizar ahora después de comerciales, y es esa, la parte política también, el tema interno, que yo creo que Petro ya está pensando qué voy a hacer después del 7 de agosto. Una cosa es si todo esto hubiera sucedido, a mi parecer, insisto, no los estoy metiendo a ustedes dos. Una cosa es si esto hubiera sucedido, hablo de las peleas con Trump, la captura de Maduro, si esto hubiera sucedido a principio de gobierno y no faltándole 4 meses. Yo creo que él ya está pensando más qué voy a hacer después del 7 de agosto y a qué escenario me voy a enfrentar y cómo lo tengo que enfrentar, en qué condición, que lo que puede hacer con la capacidad de maniobra como presidente, digo yo. Vamos a analizarlo en segundos, hacemos la pausa, seguimos aquí en Club de Prensa Colombia. Seguimos en Club de Prensa Colombia con Carol Galindo, John Pose. Estamos analizando qué hay después del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump. Y es que el presidente colombiano pasó de los insultos a la reverencia. Cambió su actitud hacia el presidente de Estados Unidos tras visitarlo en la Casa Blanca, en un encuentro que, recordemos, pidió el mismo presidente colombiano. A lo largo de su mandato, Petro se ha referido en reiteradas ocasiones a Trump en términos muy duros. Un Petro desafiante ha pasado ahora a tener un discurso conciliador con Estados Unidos. Esclavista, genocida o senil son algunos de los duros calificativos que Gustavo Petro dedicó a Donald Trump en los últimos meses. Lo llegó a comparar con Hitler. Dijo que debería estar preso y que forma parte de un clan de pedófilos. Hace un año también afirmó que no le daría la mano a Trump, a quien tachó de esclavista. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos. No nos dominarás nunca. Trump va a acabar con la especie humana por la codicia. Pero sí hubo apretón de manos. Para Petro, Donald Trump era comparable con Hitler, a pesar de que ahora, tras la reunión, haya cambiado de opinión. El 31 de enero de 2025 decía esto. Esa es una concepción fascista. Criminalizar grupos poblacionales es exactamente la misma que utilizó Hitler respecto a los judíos, respecto a los socialistas, para ganar un aplauso popular. Los agravios siguieron. Gustavo Petro, en Consejo de Ministros, dijo que Trump apoyaba un genocidio, asegurando que debería estar preso. Días antes de esas declaraciones, hizo un llamado a los soldados de Estados Unidos a que desobedecieran a Trump. Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel. Desobedezcan la orden de Trump. Otras graves acusaciones están relacionadas con la pedofilia y con querer acabar con la democracia. Petro lo dijo al tiempo que defendía a Nicolás Maduro. Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia. ¿Cómo que el pueblo de Colombia va a aplaudir que invadan a su hermano, que no es el presidente, sino el pueblo de Venezuela? También hizo ataques referidos a su estado mental, llegando a asegurar que tenía un cerebro senil. El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertadores de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo. Pero de repente Petro dejó de lado todos esos descalificativos. Trump se percató hace un mes. El presidente es consciente de que Petro cambió de actitud desde la captura de Maduro. Ha sido muy correcto durante el último mes. Era realmente crítico antes. De alguna forma, desde la intervención en Venezuela, pasó a ser muy correcto. Cambió su actitud. La captura de Nicolás Maduro provocó un cambio radical en Petro, quien desde entonces dejó de insultar al presidente Trump. Yo quiero arrancar este segmento con un dicho popular. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿No será que eso fue lo que le pasó a Gustavo Petro, que vio lo de Maduro muy encimita, muy cerquita y bastante duro? Por eso también cambió de actitud, porque nada de lo que nos preparó en este informe Roberto, nuestro corresponsal en Washington, sucede. O sea, se le olvidó, a Petro se le olvidó todo lo que le decía Trump. Carol.
Sí, yo creo que lo que ocurrió con Nicolás Maduro fue un sacudón para el presidente, porque lo que pasó en ese caso, el presidente Donald Trump venía como haciendo la advertencia, ¿no? De Maduro, de Venezuela, pero pues no pasaba nada. Y como que no lo esperábamos, inicia el año, pasa esto, lo capturan. Entonces yo sí creo que fue un sacudón para el presidente Gustavo Petro, que inclusive se rumoreaba en los corrillos políticos que el presidente de verdad tenía miedo de que a él le pasara algo así, y más cuando Trump ya había hecho declaraciones refiriéndose a este tema y pues puntualmente contra Petro. Entonces yo creo que sí fue un sacudón y un despertar para el presidente, que de verdad tenía que cambiar su discurso, y por eso también toma tanta relevancia este encuentro que acaba de pasar. ¿Hasta dónde, John, pudo haberle cambiado el discurso, el tema de Maduro? Todo, ¿no? El sacudón fue tremendo, el despertar fue tremendo. Si bien ya venía la sanción, la inclusión en la lista OFAC, que le duele mucho al presidente, porque es que el presidente siempre se ha quejado: mi esposa no pudo comprar un pasaje, mi hija no puede visitar a su esposa y demás. Al presidente le ha dolido esas consecuencias económicas de la inclusión en la lista OFAC, pero sin duda el operativo en Venezuela, la extracción de Nicolás Maduro, fue un despertar, porque dijo: el monstruo, metafóricamente hablando, de Trump puede venir por mí. Se lo anunció, ¿no? Lo anunció y dijo: gente me dice, gente cercana en Estados Unidos. Y en una declaración Trump le dijo: es el próximo, puede ser el próximo. Puede ser el próximo, siempre advirtiendo incluso una operación contra narcotráfico en Colombia sin permiso alguno y demás. La amenaza siempre estuvo latente, y eso hizo cambiar la postura de Gustavo Petro frente a Donald Trump. Ahora, siempre decimos, y estábamos conversando aquí hace un momento, la pelea fue durísima, se dijeron de todo, pero para que a Donald Trump le caiga en este momento también Gustavo Petro, sin duda ahí sobre la mesa tuvo que haber unas concesiones y unas promesas que no sabemos, y el tiempo lo dirá. Por eso, entonces volvemos a la pregunta del primer segmento, cuando lo hacíamos por el lado de las fuerzas militares, los operativos y el tema de orden público, ahora con el lado político. ¿Hasta cuándo creen ustedes que le va a durar, o vamos a ver este Petro conciliador, con la cabeza bajita, no hablándole a la galería, a sus bases, y galería en el mejor término, no me tomen a mal, porque después entonces empiezan los mensajes por el teléfono. Que habló despectivo. Exacto, sí, no. Sí. Es un término coloquial que utilizamos en Colombia, y es: ¿hasta cuándo ese discurso a las bases no le va a lograr cambiar lo que viene mostrando hacia Trump? Yo creo que más allá de que si el presidente vuelve a tomar este discurso tan agresivo, no creo que lleguemos o volvamos, por decirlo así, a esos extremos, y creo que este encuentro también y todo lo que ha pasado, ese tambaleo que han tenido las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, para el presidente tiene que generar algo, y para que al mismo tiempo se evidencie lo que realmente pasó en la reunión. Creo que ese es un punto importante, que en los próximos meses, con las declaraciones de ambos presidentes, con las acciones que tengan ambos presidentes, vamos a saber realmente qué se desarrolló de ese encuentro y qué tan bueno fue tanto para Colombia como para Estados Unidos. Evidentemente es muy bueno, pero pues personalmente para ellos, ¿qué tanto se logró? John, ¿hasta cuándo le va a durar? Yo creo que me mantengo en esa teoría de que va a durar hasta el final de gobierno, esta postura de beneplácito hacia Donald Trump. Él va a seguir en esa tónica. Ahora, Jesús, yo por mi trabajo vivo escuchando a todas las voces políticas en Colombia, de izquierda y de derecha, y usted habló de las bases. Y cuando hablamos de las bases del pacto histórico y del petrismo, ahí la cosa es distinta. Sí, y más con elecciones en un mes. Y más con elecciones en un mes. Entonces, una cosa es el electorado puro y duro, el ciudadano al que de repente este discurso argumentativo de Gustavo Petro puede conquistar fácilmente, y otra cosa son esos líderes del pacto histórico de la izquierda. Y yo tengo que decir que ahí hay una división. Hay gente que está de acuerdo y dice: no, eso es lo que tenía que hacer el presidente Gustavo Petro, está actuando como un presidente, como un diplomático a la altura, poniendo los intereses del país por encima de los intereses personales. Y otros que dicen... que son los más radicales. Los más radicales de la izquierda dicen: Petro se está arrodillando a Donald Trump. Petro está sacrificando capital, patrimonio e independencia de Colombia a Donald Trump. Eso que está haciendo Petro es por los intereses personales. Eso le puede salir caro con las bases de la izquierda en Colombia a Gustavo Petro. No sé, Carol, iba a decir algo, creo. Sí, justo iba a añadir algo más, que algo paradójico es que bien lo que podamos cuestionar, pero pues la reunión entre los presidentes salió bien. Y entonces ves la paradoja que mientras el presidente estaba en su visita en Estados Unidos, el precandidato Iván Cepeda cita a marchas a la gente, como decir, para respetar la soberanía,
soberanía de Colombia, no sé qué. Claro, que es el discurso y la de lo que reunión dice sale John, bien. de la base. Y al mismo tiempo, para la oposición, el mejor escenario era que pues salieran peleando o algo así, pero pues no fue así. Entonces también para ambas tendencias políticas es un choque que a la final el encuentro haya salido tan bien hasta el momento de lo que conocemos públicamente. Hay un elemento que quiero compartir con ustedes y con los televidentes antes de profundizar en el tema de la paz total. El tema de Ecuador, porque en una primera declaración del presidente Petro a un medio colombiano, él dice que le pidió ayuda a Donald Trump para mediar con el presidente Noboa de Ecuador el tema de los aranceles, esa guerra comercial que se ha dado entre Colombia y Ecuador y la imposición de aranceles de parte y parte. Hoy, en este momento, está viajando una delegación encabezada por la canciller, por el ministro de Defensa, viceministros y representantes de Ecopetrol a Quito. Entonces yo creo que ya hubo llamadita. Eso le iba a decir. Entonces, para que lo reciban, ¿será que Trump llamó o no Trump? Marco Rubio o el vicepresidente o alguien llamó a Ecuador y dijo, bueno, arreglen, reciban y escuchen. ¿Ustedes qué creen? Sí, yo creo que ahí ya se está viendo una acción inmediata y eso es sorpresivo en el sentido de que tal vez lo que acordaron en la reunión se están tomando acciones prontas, o sea, no fue un encuentro y ya. Tenemos que saber a qué acuerdos llegaron los presidentes y de qué forma va a actuar cada país, tanto Colombia como Estados Unidos. John. Sí, ese escenario es rarísimo, ¿no? Gustavo Petro pidiéndole a Donald Trump que lo ayude con el conflicto con Ecuador, que llame a Noboa. Que por la cercanía de Noboa entre Noboa y Trump. Claro, incluso muchos decían que las decisiones de Noboa no eran necesariamente por esa lucha contra el narcotráfico allí, porque estaba gastando mucha plata y no había cooperación en materia de seguridad con las bandas criminales, sino sencillamente por congraciarse con Donald Trump. Muchos lo afirmaban así. Pero sí, la llamadita yo creo que ya se hizo y por eso esa comisión viaja, ya hay fechas, tenían fechas y reuniones previas hace unas semanas. Sí, el domingo pasado no se dieron. Nunca se dieron y resulta que después de la reunión sí se da con toda la comitiva. Digamos que ahí clave, más allá del tema económico, porque este conflicto con Ecuador y Colombia pareciera que fuese económico, que los aranceles, que les apago el interruptor y no les exporto energía y demás. Pero el conflicto es de seguridad, sí. Es de lo que está pasando en la frontera. Ese primer golpe que dio Ecuador fue una tasa de seguridad. Por eso va el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Vamos a ver qué tanto pueden cooperar allí, porque allí la situación no es tan fácil. No. Si no hay plata de Estados Unidos que le inyecte a esa guerra contra el narcotráfico, esas acciones conjuntas poco van a hacer mecha. El otro factor también, ya tenemos que pasar al otro lado y es una cosa que muchos en Colombia, yo escuchaba análisis en las emisoras colombianas, muchos en Colombia temen y es la respuesta de los grupos armados ilegales, ¿cierto? Y ya la estamos viendo. A eso me refiero y a eso le vamos a dedicar unos minutos aquí en el programa. El ELN ya está respondiendo. Ayer, desafortunadamente, la violencia ejercida por estos grupos criminales no da tregua. En horas de la tarde fue atacado un esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, un esquema de una camioneta blindada, las imágenes las van a ver a continuación, quedó completamente perforada porque es que le dispararon con fusiles de largo alcance. Lastimosamente 2 integrantes del esquema de seguridad perdieron la vida y se presentó un secuestro, express, pero hubo un secuestro. Retuvieron a parte del equipo del senador, se los llevaron estos señores del ELN, esto dicho por el propio ministro de Defensa. Veamos lo que sucedió en las últimas horas. En este video se observa a hombres armados que interceptaron la caravana conformada por 2 vehículos. En las imágenes también se ve cómo disparan de forma indiscriminada, dejando al menos 100 impactos de bala contra el vehículo blindado en el que asesinaron a 2 integrantes del esquema de seguridad, a Wilmer Antonio Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y a Esmeli Manrique Valencia, patrullero de la Policía Nacional. Me masacraron mis muchachos. Esquema de seguridad que llevaba conmigo 10 años uno, el otro casi 2, que hacían parte de nuestra familia. Durante el ataque, 3 miembros del equipo fueron retenidos junto con el otro vehículo que conformaba la caravana y posteriormente puestos en libertad. Salen de la población civil, sacan las armas, atacan a los vehículos y con la misma huyen. El gobierno ofreció hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables. Ese elemento quiero que lo analicemos con Carol y con John.
¿qué puede venir como retaliación de los grupos armados ilegales en Colombia? Retaliación porque es que hay carteles de 3 de esos grupos. Hay cartel contra Chiquito Malo, que es del Clan del Golfo, contra Pablito, que es del ELN, que además está en Venezuela, y ese factor es importante que lo tengamos en cuenta, y contra Mordisco, que es de las disidencias de las FARC. Esta acción de ayer contra el senador Jairo Castellanos es atribuida al ELN. Es una muestra de lo que puede pasar. John, que no ha empezado las rondas, Carlos siempre le habla para... Sí, sin duda, y eso es muy preocupante. Esto es aterrador porque sí, se anuncia una ofensiva contra el narcotráfico, pero se anuncia a 6 meses de terminar el gobierno Petro. Y se anuncia con unas mesas de diálogo, con unos ceses al fuego que se dieron en los primeros años de gobierno, se anuncia con un crecimiento exponencial de los grupos criminales. Ojo, el crecimiento de los grupos criminales no solo fue en este gobierno, también se ha registrado en los anteriores gobiernos, pero en este gobierno también se registró el crecimiento. Entonces se anuncia la lucha con unos grupos criminales fortalecidos, lo decíamos hace un momento, con andamiaje, con toda la estructura, con equipos de más de 500 millones de pesos y demás. Sin duda vamos a ver eso, lamentablemente. Eso sí, tenemos que prepararnos para eso. Esto es lamentable, sí. Que hayan baleado de esta forma estos escoltas y que en un contexto electoral estemos viviendo estas amenazas es preocupantísimo. Con un punto adicional, Carol, para el análisis tuyo. Lo que sucedió, las imágenes, ese vehículo destrozado a balas, esto fue en Arauca, límite con Venezuela, que es una zona plenamente dominada, controlada por el ELN. Sí, Jesús, yo quiero hacer énfasis en que es importante que el gobierno y las fuerzas militares tomen medidas fuertes en este tema, porque es que ya hemos evidenciado mucha violencia en época electoral. O sea, tenemos el reciente asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Pasa esto, senadores también que son candidatos actualmente han recibido atentados, amenazas, violencia, y principalmente de la oposición. Es que no es un comentario, son los hechos los que hablan por sí solos. Justamente la misión de observación electoral de Colombia presenta esta semana el mapa de riesgo electoral y de violencia, y son más de 300 municipios en donde hay violencia latente en plena época electoral, tanto para las elecciones de Congreso como para la presidencia. Entonces es muy importante que el gobierno tome acciones prontas, porque es que no son comentarios, no son recomendaciones, son trágicos hechos que han ocurrido en los últimos meses que pueden permear las elecciones en Colombia. Y pienso mucho en 2 departamentos, uno de donde es John, precisamente el norte de Santander, y el departamento del Cauca. A mí me duele mucho el departamento del Cauca, porque creo que desafortunadamente va a tener, lo que se viene en esta época va a ser muy duro para zonas como el Cauca, para zonas como norte de Santander, Arauca, que fue donde pasó lo del senador Castellanos, ni hablar de otras zonas como el Bajo Cauca antioqueño, que está entre Antioquia y Córdoba, Chocó, Valle, Nariño. Es que usted por donde mire, el panorama de lo que viene para elecciones presidenciales, mezclado con estos grupos armados ilegales dominando los territorios, va a ser muy complejo, John. Totalmente, totalmente. Y son zonas que han estado abandonadas históricamente por el Estado, incluido este gobierno, y hay que decirlo de manera clara. Si uno revisa las cifras de lo que pasó, por ejemplo, en la región del Catatumbo, esa emergencia que declaró el gobierno y demás, no ha pasado mayor cosa después de eso. La región del Catatumbo sigue abandonada y los grupos criminales no han mermado, por el contrario, se han fortalecido. Y así todos los departamentos que mencionó Jesús. Entonces, insisto, se anuncia lucha contra el narcotráfico, sí, pero hay un panorama que no va a ser fácil de combatir. Y ojo, porque el tema electoral no solo puede jugar por amenazas y muertes y asesinatos y demás, sino de poner candidatos que estén a favor de esos grupos criminales. Entonces, lo que venga después del 2026 y después de estas elecciones, lo que venga con las legislativas y demás, puede que tenga muchas figuras que obedezcan a intereses de grupos criminales, porque históricamente ha pasado así. Carol. Yo quiero hacer énfasis en lo que dice John, porque pues a la final este año es muy decisivo para nosotros, el cambio de tendencia política, y también creo que hay que hacer énfasis en que estos últimos años en este gobierno es donde los grupos armados han adquirido más capacidades, han aumentado nombres, cifras de entidades tan prestigiosas y tan respetadas como la Defensoría. Sí se han fortalecido los grupos armados, han aumentado nombres en armas. Entonces también hay que decirlo, que mientras en este gobierno se han aumentado los hombres en los grupos armados, pues así mismo se debe garantizar el año electoral, pues porque será un año decisivo. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa comercial aquí en Club de Prensa Colombia. Regresamos en minutos para seguir con el análisis. Recta final en Club de Prensa Colombia, hoy con Carol Galindo, John Pose, Carol, periodista de Noticias RCN, John de Cable Noticias.
En la recta final es el espacio que, digamos, lo dedicamos a las conclusiones. 1 minuto y medio según nuestro productor, que es muy estricto el día de hoy, y dice que tenemos minuto y medio de manera de conclusión. Quisiera empezar con John y cerramos contigo, Carol. Bueno, conclusión. Yo quiero empezar por lo preocupante, lo que hablábamos al final. Ojo, autoridades electorales, fuerza pública, Ministerio del Interior, que tiene que garantizar la seguridad de todos los candidatos. Ojo con lo que viene en materia electoral, porque se anuncia la lucha contra el narcotráfico, pero la seguridad tanto de los candidatos como de las comunidades, que muchas están confinadas en este momento, tiene que garantizarse. Y bueno, con mucha expectativa de lo que pase con esas conclusiones de la reunión de Petro y Trump, yo creo que es bueno para el país. Sí, el análisis electoral de si le sirve a Petro, de qué va a hacer con los electores y demás, puede estar sobre la mesa. Pero yo creo que lucha contra el narcotráfico, estamos de acuerdo que es bueno para el país, sí, que pase, que mermen estos grupos criminales. Que se mejoren las relaciones con Ecuador, es bueno que pase. Por ahí anunciaron también una cooperación en materia de energía, que incluso puede Colombia garantizarle energía limpia a Venezuela, y hay una empresa estadounidense interesada y a Petro no le molesta. Bueno, sí. ¿Qué condiciones económicas tiene Estados Unidos y Colombia? No sabemos, pero todo eso es bueno para el país. Ojalá esta buena relación se traduzca en mejor calidad de vida para los colombianos. Y todo lo que usted acaba de decir lo va a estar supervisando Estados Unidos. Estoy completamente seguro que si antes miraban 2, 4, 6, 8, 10 ojos, ahora vamos a tener el doble de ojos con todo lo que se haga. Jesús, 10 segunditos adicional, ojo con el tema de las recompensas, porque es que en este país hay muchos escándalos de corrupción y se nos vuelven paisaje, pero ojo porque hay un presunto escándalo de corrupción por pago de recompensas a informantes falsos. El gobierno Petro ha pagado casi 80.000 millones de pesos en recompensas para capturar a cabecillas y los resultados están en duda. Así que Estados Unidos tiene que ponerle cuidado a la plática. Buen dato. Carol, la conclusión. Coincido con John en el tema electoral, es muy importante que se le ponga toda la atención a la seguridad tanto de los candidatos, pero también quiero hacer énfasis, ya que hablamos de la seguridad, hacer énfasis en que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Esas elecciones son muy importantes, han sido 4 años muy agitados, muy importantes, porque ha sido el primer gobierno de izquierda que tiene Colombia. Hay aprendizajes, hay lecciones, y por eso es tan importante que la gente se informe, revise las propuestas que tienen sus candidatos, evalúen las tendencias con las que se identifican, puede ser con la derecha, con la izquierda, con el centro. Entonces es muy importante que la gente se mantenga informado y asimismo que se les garantice que puedan ejercer su derecho al voto, que decidan de verdad a qué líderes quieren tener representados en el Congreso de la República. Serán 4 próximos años decisivos en el Congreso, en el Legislativo, serán otros 4 años decisivos para el país, porque vamos a definir si continuamos con la misma tendencia de izquierda o si cambiamos al otro extremo que es la derecha, o si nos quedamos en un centro que no lo hemos tenido en el país. Entonces, a ver, unas elecciones muy decisivas que es importante que la gente de verdad se ponga la camiseta de enterarse de qué es lo que pasa en época electoral. A mí me preocupan los departamentos, me preocupan las comunidades, me preocupa el Cauca, norte de Santander, algunos departamentos que tienen zonas muy conflictivas por la retaliación de estos grupos armados ilegales a raíz de lo que está haciendo Petro. ¿Que cuánto le vaya a durar? No sé. No sé si fue solamente esta semana que termina o si vamos a tener semanas más adelante en un ataque frontal a estos grupos, y lo que me preocupa es la retaliación de ellos mismos. Hacemos la última pausa aquí en Club de Prensa, ya regresamos. Muy bien, hasta aquí Club de Prensa Colombia. Llegamos al final por hoy. Carol Galindo, periodista de Noticias RCN, gracias por haber estado una vez más aquí en Club de Prensa. Bienvenida siempre. Jesús, gracias por la invitación, y muy chévere estos espacios donde uno mismo se nutre de las posiciones de los demás periodistas. Muy amable. Y también a John Pose, periodista, presentador de Cable Noticias. John, bienvenido una vez más. A las veces que usted quiera venir, levante la mano. Siempre será atendido. La tendré alzada siempre. Gracias, Jesús, y gracias a todos los que nos vieron. Gracias a Carol también. Un gusto estar con esta buena colega política. Gracias. Y a los televidentes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a que sigan con la programación de NTN 24 y a que reciban todo el contenido en nuestras redes sociales. Estamos en X y en Instagram como @NTN 24, y puede consultar la información actualizada al instante en www.ntn24.com. Gracias por su compañía.